Y listo, perfecto, ya estamos grabando la clase, entonces vamos a hablar el día de hoy en el perdón, correspondiente a la materia de ciencias naturales. Vamos a ver lo que corresponde a la cinemática, el movimiento y sus características, ¿ok? Vamos a ver lo que es la cinemática. Vamos a ver lo que es el movimiento y sus características. ¿Listo? Antes de iniciar, quiero que todos miren esta imagen, ¿ok? La imagen que se encuentra acá, la foto que se encuentra aquí, ¿cierto? Y aquí se les hace similar algo, perdón, se les hace familiar algo, ¿cierto? Y es el que esto, ¿qué significa? O sea, ver esta foto así borrosa, ¿qué significa? A ver, para ustedes, ¿qué se le viene a la mente ver una foto así? A ver, escriban ahí rápidamente. Para ustedes ver una foto así o una imagen así, ¿qué significa? O sea, se ve como un poco borrosa, ¿cierto? Pero ¿por qué? En este caso, porque la foto fue tomada ¿en qué? A ver, exactamente, fue tomada en movimiento, ¿ok? Fue tomada en movimiento. Entonces, de aquí podemos ver una perspectiva, podemos tener una perspectiva con respecto a lo que es el movimiento, ¿ok? Lo que es el movimiento. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a entender de manera intuitiva lo que es el movimiento para nosotros. O sea, para nosotros el movimiento es esto. ¿Ok? Entonces, visualmente el ser humano detecta o está familiarizado, por ejemplo, con el movimiento de esta manera, ¿cierto? Pero no solo con eso, ya que nosotros, como seres humanos, organismos vivos, nosotros nos tenemos que estar moviendo constantemente, ¿ok? Usted desde que se levanta de su cama, usted comienza a hacer muchas cosas, ¿cierto? Comienza, bienvenido Alejandro, comienza a, ya sea, por ejemplo, si está en su casa, comienza a preparar el desayuno, comienza, por ejemplo, a bañarse, ya dependiendo de la actividad física que realicen el primer día, o comienzan, digamos que los que tienen que salir a trabajar, digamos que tienen que coger un bus, ¿cierto? Tienen que caminar hasta el lugar donde va a coger el autobús, ¿cierto? Siempre uno está moviéndose, ¿ok? Entonces el movimiento es algo que se encuentra de forma física y de manera intuitiva en todo momento, ¿ok? Siempre vivimos en constante movimiento, ¿ok? Eso todo el mundo lo debería saber, ¿cierto? O lo debería, digamos, que deducir, ¿ok? Entonces, por esa parte estamos claros, ¿cierto? Todo siempre está en constante movimiento, o sea, todo se mueve, ¿ok? ¿Queda claro esa parte? O sea, eso es como un primer análisis para que vayamos entendiendo poco a poco cada una de las cositas, ¿ok? Entonces, todo se mueve, todo está en constante movimiento, ¿listo? Entonces, vamos a ver ahora qué es la cinemática, exactamente qué es la cinemática, ¿ok? Listo, entonces, permítame un segundito. Ok, listo, entonces vamos a ver lo que es la cinemática, ¿listo? Vamos a ver lo que es la cinemática y podemos decir que la cinemática es la rama de la física, ¿ok? De las ciencias físicas, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin considerar la causa que lo producen. Ojo, esto es importante. ¿Qué es la cinemática? Cinemática es una rama de la física, ¿ok? Que se encarga de estudiar ¿qué? Estudiar el movimiento de los cuerpos. Aquí el movimiento de los cuerpos, cuando me refiero a los cuerpos, no es el cuerpo humano. Puede ser el movimiento de los objetos, es decir, el movimiento de todo lo que se mueva, ¿ok? Es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de todo lo que se mueva. Cuando me refiero a cuerpo, o cuando se refiere a cuerpo el tema, se refiere a todo aquello que se pueda mover. ¿Ok? Entonces, la cinemática estudia el movimiento. Ojo, el movimiento sin considerar, es decir, sin tener presente la causa que produce el movimiento. ¿Por qué? Porque las cosas no se mueven por sí solas, ¿cierto? Las cosas no se mueven solas. Usted no deja, por ejemplo, un vaso, por decir así, sobre una mesa y el vaso se va a caer solo. No.
¿ok? Tuvo que haber pasado algo en el que se tropezó el vaso y el vaso vino y cambió su estado de movimiento, de estar quieto a uno dinámico, a uno cinemático, y lo que hizo fue caer, ¿cierto? Entonces, su movimiento o la causa que produce el movimiento en este tema no se estudia, ¿ok? Porque a la cinemática no le importa eso, sino cómo se mueve, ¿ok? Ya la parte que se encarga de estudiar el porqué del movimiento ya es otra rama que veremos después, ¿ok? Entonces, primeramente tenemos que considerar lo que es el movimiento sin importar cómo se mueva. Por ejemplo, este ciclista que está aquí manejando la bicicleta, ¿cierto? La bicicleta se está moviendo, ¿cierto? Entonces, en la cinemática le importa, o en estos momentos a nosotros nos importa, qué es, perdón, nos importa cómo se mueve, es decir, cómo se mueve, si se mueve en línea recta, si hace una curva, si sube, si baja, eso es lo que nos importa a nosotros. No nos importa quién hace mover a la bicicleta. Obviamente la bicicleta sola no va a moverse, ¿cierto? La bicicleta necesita de alguien que le esté moviendo, ¿cierto? Las piernas, la fuerza ejercida sobre las piernas de la persona, ejercida sobre los pedales, ¿cierto? Que impulsan a la cadena y este gira la llanta trasera, ¿cierto? Todas esas cosas, digamos que o sea, son un conjunto de situaciones o de acciones que permiten que el movimiento se dé. Pero en la cinemática no importa eso. En la cinemática solamente importa que, ay, se está moviendo, está subiendo, está bajando, se está moviendo por una curva, se está moviendo por otra curva, va hacia la izquierda, va hacia la derecha, ¿ok? Está dando círculos, está moviéndose en zigzag. Eso es lo que le importa a la cinemática, cómo se mueve, o sea, qué figura está dejando al moverse, ¿ok? Pero qué lo hace mover, no importa, ¿ok? ¿Claro hasta el momento? ¿Queda claro esa parte? Lo de la cinemática queda claro. Miren que entender los conceptos es fundamental, ¿ok? En las pruebas ITFES hay muchas preguntas de este tipo, que son más que todo de preguntas de análisis lógico, o sea, de lógica, que ustedes si entienden un poco la situación, pues van a poder entender el problema. En este caso, les estoy diciendo y les estoy, digamos que, este, planteando situaciones en las que sabemos que, que la bicicleta no se mueve por sí sola, que hay varios factores o varias acciones que se deben realizar para que la bicicleta se mueva, pero únicamente a la cinemática le importa es qué movimiento está realizando, si se mueve en línea recta, si se mueve hacia arriba, si se mueve hacia abajo, y en fin, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Listo? Ahora, se centra en describir el movimiento en términos de posición, ojo, posición, velocidad, aceleración y tiempo, ¿ok? Sin tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿ok? Sin tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Cuando me refiero a cuerpo, recuerden que me refiero a cualquier cosa que se pueda mover, ¿ok? Cualquier cosa, puede ser lo que sea, ¿ok? Lo que sea, cualquier cosa me refiero a cuerpo. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos las características del movimiento, para que algo se mueva debe existir todas estas cosas que están aquí. ¿Ok? En general, todo, o sea, en general todo. Debe existir una trayectoria, una distancia, una velocidad, una aceleración, una inercia, una fuerza, una energía y un momentum. ¿Ok? Todas estas cosas son, o todas estas cantidades físicas son, o definiciones físicas, son fundamentales para describir un movimiento completo. Ojo, completo. Pero como a la cinemática solamente le importa es la forma del movimiento o cómo es el movimiento, entonces únicamente se centra en lo que es la trayectoria, la distancia, la velocidad y la aceleración. ¿Ok? Lo que es la inercia, la fuerza, la energía y el momentum, cada una de ellas se entienden y se estudian por separados, ya que estas hacen parte de qué? De otra rama de la física conocida como dinámica, ¿ok? Y allí sí importa, ¿ok? Y allí en la dinámica sí importa la causa del movimiento, o sea, qué hace que se mueva, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver en las clases siguientes, ¿ok? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Queda claro hasta el momento?
Ok, listo, perfecto. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a dejarle el permiso para ingresar a alguien y listo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver lo que es la posición, ¿ok? La primera definición que nosotros tenemos que entender en este caso es lo que es la posición, ¿ok? La posición. Para poder entender la cinemática hay que entender lo que es la posición y por favor todos presten atención para que tengan claro cada una de esas definiciones, ¿ok? Entonces, primero, la posición, ¿ok? Listo. En física, porque esta es la definición según la física, en física, la posición de un objeto se refiere al lugar donde se encuentra respecto a un punto de referencia o sistema de coordenadas, ¿ok? El ejemplo más claro de posición es Google Maps, ¿ok? Google Maps es el ejemplo más claro de posición, trayectoria y todo lo que tiene que ver con cinemática, ¿ok? Utilizar Google Maps, prácticamente verlo, ¿ok? Es lo que se puede considerar una aplicación de la cinemática, ¿ok? Por ejemplo, acá en este mapa, que es un mapa de Bogotá, ¿ok? Sacado de Google Maps, vemos lo siguiente. ¿Qué podemos ver nosotros ahí? A ver, ¿quién me dice o quién me escribe por aquí qué podemos ver? O sea, ¿qué puntos se pueden ver? Por ejemplo, aquí hay un punto, otro punto, ¿cierto? Esos puntos que se pueden ver. A ver, díganme uno que ustedes quieran o que ustedes, digamos, que consideren. A ver, de los que están aquí, de estos puntos, de lo que ustedes alcanzan a ver ahí. Menciónenme uno, a ver, escríbanlo ahí. Mencionen uno de los puntos que se encuentran ahí, ¿ok? Ok, listo, perfecto. Nuevamente les pregunto, mencionen uno de los puntos que ustedes ven acá. O sea, ¿qué ven ustedes aquí en este mapa? A ver, ¿qué alcanzan a ver ustedes? ¿Qué alcanzan a ver ustedes en el mapa? ¿Ok? ¿Qué se ve en el mapa? Por favor, traten de responder para poder avanzar, ¿ok? A poder avanzar porque esta clase ya terminaría prácticamente en el día de hoy, es decir, que no es algo que se vaya a repetir después. Entonces, por favor, vamos a ir respondiendo rápidamente lo siguiente. O sea, ustedes están viendo varios nombres ahí, ¿cierto? Escojan uno. Escojan uno que tenga como un globito o algo, no sé. Uno de los que tienen dibujitos ahí, escojan uno. ¿Ok? Para hacer un ejercicio. Perfecto, el aeropuerto, listo. Del aeropuerto podemos ver lo siguiente. Ok. El aeropuerto tiene un punto. ¿Qué significa ese punto ahí? ¿O qué significa eso ahí? Significa que aquí el aeropuerto está ubicado en esa posición, es decir, que en ese punto en el espacio, en Bogotá, el espacio, cuando me refiero al espacio, me refiero a la ciudad, o sea, Bogotá, el aeropuerto tiene esa posición, ¿ok? Esa posición. ¿Listo? Ahora, esa posición debe darse con respecto a un punto de referencia. ¿Listo? Un punto de referencia. ¿Y cuál es ese punto de referencia que normalmente utilizan las personas cuando se refiere a ciudades, a viajes y todo lo demás? Siempre se utiliza lo que es la brújula, ¿cierto? Esa es la posición, por decir así, o el punto de referencia, perdón, el punto de referencia que uno toma, ¿listo? Si yo tomo la brújula, por ejemplo,
Entonces, con respecto a la brújula, que tiene que ser, ojo, la posición siempre tiene que ser con respecto a un punto de referencia. Entonces, el aeropuerto queda, ¿a dónde? O sea, ¿queda dónde? El aeropuerto se encuentra ¿dónde de Bogotá? Recuerden que los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste, ¿cierto? Entonces, ¿dónde queda el aeropuerto en Bogotá según el punto de referencia que es la brújula? En el oeste, perfecto, exacto. O sea, si tienen la idea, menciónenla. O sea, aquí ninguna respuesta es mala. O sea, ninguna respuesta está mal. ¿Ok? Aquí todas las respuestas son buenas. Listo, exactamente, está en el oeste. Ok, en el oeste de Bogotá. ¿Dónde se encuentra el aeropuerto? En el oeste de Bogotá, así de sencillo, ¿cierto? Ahora, siempre se toma un punto de referencia. Otro ejemplo claro es cuando ustedes le preguntan, por ejemplo, ¿dónde vives tú? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde viven ustedes? ¿Cierto? ¿Dónde viven ustedes? Por ejemplo, si yo estoy, por decir así, en la carretera principal o en la vía principal de ustedes, o sea, de su casa, yo necesito ubicarme, ¿cierto? Para llegar a sus casas, pues ustedes qué me dirían, ¿cierto? Unos van a decir, mire, usted comienza a caminar derecho, ¿cierto? Llega hasta un parque, después de ese parque a mano izquierda, camina 2 cuadras y después a mitad de cuadra en una casa de color tal. Si ven, en toda la descripción que se hizo, siempre se mencionó un parque, a mano izquierda, ¿cierto? La casa de color tal. Siempre se tiene una referencia. Eso es lo que significa referencia o punto de referencia, ¿ok? Siempre nosotros utilizamos las referencias para todo. Y es de manera intuitiva, porque ustedes de cinemática no conocían hasta hoy, ¿cierto? Entonces, ¿por qué usamos referencias? Gracias a la cinemática, ¿ok? Pero ustedes obviamente, como lo escuchan diario, día tras día, como ustedes, por ejemplo, han escuchado o lo han aprendido de esa manera, a dar direcciones o a explicar o a dar explicaciones sobre cómo llegar a un lugar, teniendo en cuenta las cosas que están cerca de su casa, ¿ok? Entonces, por eso digamos que ustedes lo conocen, pero intuitivamente debe ser de esta manera, ¿cierto? Entonces, por favor, tengan presente eso, ¿listo? La posición es un punto específico donde se encuentra, es decir, es un lugar donde se encuentra ubicado dicho coso, ¿listo? Por ejemplo, cuando ustedes utilizan Google Maps, usted va a ir, usted pone una dirección, por ejemplo, si está en su casa es más, el InDriver. Ustedes han visto el InDriver, ¿cierto? Los que, bueno, me imagino que el InDriver es a nivel nacional. Listo, por ejemplo, usted va a coger una carrera o va a poner una carrera en InDriver. Usted pone la dirección de su casa y la dirección, no sé, póngale ustedes un centro comercial que ustedes quieran ir, ¿cierto? Ustedes hacen eso. ¿Qué va a pasar? Que el InDriver va a colocar un punto A y va a colocar un punto B. En la aplicación pone eso, punto A, punto B, ¿cierto? Entonces, en el punto A es el lugar de recogida, es decir, donde el carro va a recogerlo, que en este caso sería su casa, por ejemplo. Mientras que el lugar de llegada o el destino, en este caso sería el punto B, que sería donde va a ir el carro, ¿cierto? Y lo que hace InDriver es que marca una ruta, ¿cierto? En color verde, marca una ruta que supuestamente es la ruta que tendría que recorrer el carro, ¿cierto? Eso sería prácticamente lo que hace InDriver, ¿ok? ¿Sí lo han visto? Sí han visto la aplicación, ¿cierto? Sí saben lo que les estoy explicando, ¿cierto? Ok, perfecto. Listo, esa aplicación está hecha con cinemática, es decir, la ciencia que está detrás de eso es cinemática, ¿ok? Entonces, es lo mismo aquí. Cuando ustedes cogen, por ejemplo, en Google Maps y colocan un punto desde su casa hasta otro punto y ustedes le ponen cómo iniciar o cómo llegar, ahí les va a mostrar enseguida una ruta que debería coger, ¿cierto? Pero eso lo que hace es marcar, como les digo, un punto inicial y un punto final. Entonces, ese punto A, ese punto B o ese punto que aparece en los mapas son posiciones, ¿ok? Posiciones físicas o lugares ubicados en el espacio, ¿ok? ¿Sí queda claro entonces lo que es una posición en física? ¿Queda claro lo que es una posición en física? Un
lugar en el espacio, un punto, ¿ok? En el espacio, un lugar donde se encuentra algo, ¿ok? Así de sencillo. ¿Cuál es la posición de ustedes en estos momentos? Sus casas, sus trabajos, ¿cierto? Entonces, ese es un punto en el espacio. Su casa es un punto en el espacio. Que su casa la encuentra en Google Maps, claramente, ¿cierto? Es un punto en el espacio. Entonces, esa es una posición física, ¿ok? Y todo está basado perdón, todo está basado con respecto al punto de referencia, que en este caso sería la brújula, ¿ok? Listo, entonces, primer tema o primera definición, primer concepto a tratar, posición, ¿ok? Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. En física normalmente se utiliza el plano cartesiano para poder dibujar o para poder ¿qué? Para poder graficar de una forma, digamos que visual, las posiciones de un movimiento, las posiciones de un objeto en este caso. Entonces dice que el plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. En este caso los pares serían x, y. Normalmente esto es un plano cartesiano. ¿Sí conocían un plano cartesiano? ¿Sí lo habían visto antes? ¿Sí habían visto antes un plano cartesiano? Si no, yo pues se los voy a explicar rápidamente. Y es que un plano cartesiano tiene dos ejes, ¿ok? O dos líneas. Estas líneas, en este caso, sería una línea vertical conocida como el eje y una línea horizontal conocida como el eje X, ¿ok? Dichas líneas están separadas de forma equitativa, ¿ok? Es decir, sus espacios son iguales para cada una de ellas, o sea, cada separación está espaciada de forma equitativa, es decir, que cada una tiene un mismo espacio, ¿ok? Entonces, aquí si se dan cuenta es de un cuadrito en un cuadrito. Aquí un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos. Entonces, cada una de ellas está separada por un espacio de un cuadrito. ¿Ok? Todas. Tanto los números de arriba como los números de abajo. ¿Listo? Siempre debe ser así. Siempre tiene que ser equitativo. ¿Ok? Además, los ejes, cuando se cruzan, forman un punto de unión en el cual se conoce como el punto de origen. ¿Ok? El punto de origen. Ese punto se conoce como el punto cero. Es decir, que donde se tocan las dos líneas, allí en ese punto o en esa cruz, ¿ok? Se le asigna el número cero. Es decir, que todo inicia desde el centro. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, los números, por ejemplo, los puntos, las posiciones, en este caso, se pueden ubicar en esto que se conocen como cuadrantes, ¿ok? Se ubican en los cuadrantes. Tenemos cuatro cuadrantes, por ejemplo, las posiciones o los puntos que se ubiquen de este lado, ¿ok? En el lado superior derecho del plano cartesiano se conoce como cuadrante uno. Tenemos cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que uno mantiene un origen, ¿ok? Un origen y este origen es el punto medio del plano cartesiano. ¿Listo? ¿Sí se entiende esa parte? Esa explicación. A ver, ¿se entiende esa explicación? Ok, listo, perfecto. Ok, listo, perfecto. Entonces, sigamos con el siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que es cómo ubicar en el plano cartesiano los puntos, ¿ok? Vamos a hacer una especie de actividad, por decir así rápidamente, ¿ok? Yo les voy a mostrar cómo se realiza, ¿listo? Para que tengamos presente la imagen, ¿ok?
para que más adelante ustedes, en caso tal, puedan entender cómo se grafica y cómo se utiliza el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, primeramente hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, tenemos dos ejes, ¿cierto? Uno vertical y uno horizontal, ¿cierto? Donde se cruzan los dos, el punto medio donde se cruza, se le ubica o se le asigna el número cero. ¿Ok? Listo. El número cero se le asigna a ese número. ¿Ok? Listo. Después de ello, hay que tener presente que cada eje tiene un nombre. En este caso, se conocen con letras. Por ejemplo, el eje vertical tiene el nombre de Y, mientras que el eje horizontal tiene el nombre de X, ¿ok? O, como vimos aquí anteriormente, se puede considerar como eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, ¿ok? De pronto no se acuerden mucho de el nombre correcto, pero pueden identificarlos como X y Y. ¿Ok? Es válido también. Listo, entonces, los pares ordenados se organizan de la siguiente manera. El primer número siempre va en la X y el segundo número siempre va en la Y. Los números que se encuentran hacia la izquierda y hacia arriba, perdón, hacia la derecha y hacia arriba, son positivos. Si se dan cuenta, derecha, todos son signo positivo, o sea, no tienen signo, o sea, son positivos. Hacia arriba no tienen signo positivo, ¿cierto? Los que se encuentran hacia la izquierda son negativos, ¿ok? Al igual que los que se encuentran hacia abajo. ¿Listo? Entonces, a la izquierda todos son negativos. Si se dan cuenta, aquí tienen la línea o el signo menos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, ¿cierto? Y hacia abajo también, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Ok? Si ven eso, listo. Entonces, por favor, que les quede clara esa parte. ¿Listo? También podría ser latitud, las X, sí, exactamente, también podría ser de esa manera, ¿ok? Así. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros, como estamos hablando de términos matemáticos también, pues lo vamos a simbolizar con lo que es XY, ¿ok? Así de sencillo. ¿Listo? Ahora, siempre el primer número va en las X y el segundo va en la Y. Por ejemplo, el punto A, sería 3,1. Es decir, que el 3 lo voy a buscar ¿dónde? ¿El 3 dónde se busca? ¿En las X o en las Y? En la X, ¿cierto? El 3 en la X, 3 positivo. Entonces aquí va el 3. Listo. ¿Y el 1 dónde se busca? ¿En las X o en las Y? El 1 se busca en la Y, ¿cierto? Si el 3 se busca en la X, en la línea X, pues el 1 se debe buscar en la línea Y, ¿cierto? Entonces, 3 en X sería esto y 1 en Y sería esto. Entonces, aquí debería haber un punto. ¿Ok? Y ahí tiene que haber un punto en toda la mitad. Listo. Ya ubicando, por ejemplo, como habíamos mencionado, el punto 3, 1 se encuentra en esta posición, es decir, 3 en X, 1 en Y, ¿cierto? Para el punto menos 2, 1, el punto menos 2, 1, tenemos que buscar el menos 2 ¿en dónde? ¿Dónde se busca el menos 2? A ver, ¿dónde se busca el menos 2? ¿En la X o en la Y? ¿Dónde? En el segundo, en la X, ¿cierto? En la X el menos 2. El menos 2 está aquí, ¿cierto? Menos 2 y hay que buscar el punto ¿qué? El punto, perdón, hay que buscar el 1. El 1 se busca en la X o en la Y. En la Y, ¿cierto? Y el 1 está arriba porque es un 1 positivo, es decir, que es menos 2 y subo hasta el 1, ¿cierto? Es decir, aquí se encuentra el punto menos 2, 1, ¿cierto? Ahí tal cual. Para el menos 4, menos 3, ¿dónde está el menos 4? El menos 4 se encuentra en la X, ¿cierto? Aquí está. Y el menos 3 se encuentra en la Y, es decir, aquí menos 4, camino derecho hasta encontrarme en el menos 3, que en este caso el menos 3 se encuentra en esta línea. ¿Sí ven? Menos 4, menos 3. Y así con todos los puntos. Vamos a terminar de dibujarlos todos para ver, para dejarlo claro, ¿cierto? Entonces, 1 menos 5, 1 en X y menos 5, ¿cierto? Aquí está el 1 y el menos 5 se encuentra acá, ¿cierto? Entonces aquí sería el punto correspondiente, ¿ok? 1 menos 5. ¿Listo? Menos 3, 0. Menos 3, 0. Vamos a buscar el menos 3, 0, ¿ok?
que en este caso sería menos 3 en X, que está aquí menos 3 en X, y el 0 ¿dónde se encuentra? En la mitad, ¿cierto? Se encuentra en este. Es decir, que cuando hablamos del cero, estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de un punto ubicado sobre la línea, ¿ok? Sobre la línea, es decir, que el menos 3 0 es este menos 3 en X y 0 en Y, es decir, que no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, siempre se mantiene sobre la línea X, ¿ok? Si se dan cuenta en la F es parecida, 3 0, es decir, que el 3 se mantiene en X únicamente, ¿cierto? Y no se mueve hacia arriba ni hacia abajo en la F. Y en la G, si se dan cuenta, es 0 menos 0, 3, ¿cierto? Es 0, 3. Es 0 en X y 3 en Y. En este caso, el 0 se encuentra aquí y el 3 se encuentra hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ese punto sobre la línea Y, porque la X es 0. Entonces, en este caso, se pone sobre la línea Y el punto correspondiente, ¿ok? Y 0 menos 3, pues es casi lo mismo. En este caso sería 0, que se encuentra aquí en X en la mitad, y menos 3 está hacia abajo, ¿ok? Y listo, perfecto. Ahí están todos los puntos ubicados sobre el plano cartesiano, ¿ok? ¿Claro esa parte? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí entendieron cómo se ubican los puntos? ¿Ok? Cada punto de ellos, cada punto que se encuentra aquí es una posición, ¿ok? La posición 3 1, la posición 1 5, 1 menos 5, perdón, la posición menos 2 1. O sea, cada una de estas son posiciones, ¿ok? Hay que tener claro esa parte. ¿Listo? Son posiciones encontradas sobre el plano cartesiano. ¿Listo? Perfecto, entonces. Ya sabiendo esto, vamos a ver un poco sobre cómo es la trayectoria, ¿ok? O lo que es la trayectoria. Y para eso vamos a dar o vamos a explicarlo teniendo en cuenta el aeropuerto, ¿ok? El aeropuerto vamos a tomarlo como punto de referencia, listo, como un punto en el espacio. Vamos a tomar como un punto en el espacio el aeropuerto, ¿ok? Vamos a borrar aquí que tenga listo así. Perfecto, entonces vamos a ver lo que es la trayectoria. Listo. La trayectoria es el camino que sigue un cuerpo en su movimiento. Puede ser un camino recto, un camino curvo, un camino circular, un camino elíptico o cualquier camino que pueda tomar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, supongamos que vamos a Bogotá, ¿cierto? Vamos a Bogotá y nos quedamos y digamos que aquí aquí llegamos al aeropuerto. Nuestra posición va a ser el aeropuerto, ¿cierto? ¿Dónde estamos nosotros? En el aeropuerto. ¿Listo? Aquí está. Pero nosotros tenemos que ir a un lugar, por ejemplo, a un hotel que se encuentre por acá, por decir así. Vamos a ver casa no sé qué dice ahí, pero en fin, supongamos que este es un hotel, ¿ok? Listo. Sea cual sea el hotel que, como se llame, aquí está el hotel, ¿listo? Entonces, tenemos dos posiciones. Una posición que es el punto de partida, o sea, donde vamos a iniciar nuestro recorrido, que es en el aeropuerto, porque de aquí nos vamos a movilizar para acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el punto A? ¿Cuál sería el punto A? O la posición A, el aeropuerto o el hotel. A ver, el aeropuerto del hotel, el aeropuerto, ¿cierto? Ese sería el punto A, ¿cierto? El punto A es el punto de inicio. Yo voy a comenzar a moverme desde el aeropuerto hasta el hotel. Entonces, el punto A es el inicio. Y el punto B sería ¿qué? El punto B sería ¿qué? El hotel, ¿cierto? El punto B sería el hotel, ¿cierto? Yo voy a ir desde el aeropuerto, que es el punto A, hasta el hotel, ¿cierto? Pregunta, sería moverse desde el punto A, ¿cierto? Por toda la principal, toda la avenida, después llegar y después cruzar y después meterse por esta calle, subir, bajar y aquí, ¿cierto? Eso sería ¿qué? Sería una forma, ¿cierto?
Pero la persona también podría coger un carro, después pasar por aquí, por este puente, después llegar por acá, después devolverse por aquí, después ir por acá, después recorrer por acá otra vez, después ir así, 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 puede hacer todos los recorridos posibles. Por ejemplo, vamos aquí a poner en dibujar, vamos a ver un recorrido posible, vamos a ver en esta trayectoria, vamos a ver esto, ¿ok? Por ejemplo, desde aquí podría hacer esto, ¿ok? Podría meterse por esta principal, después de la principal pasar por aquí, suponiendo que por aquí sigue la carretera, llegar así, después doblar por esta y aquí llegar, ¿cierto? Pero esa sería la única forma. Puede que sea la más rápida, porque no es la más transitada, puede que sea la más rápida, pero es la única forma, no me interesa en este caso si es la más rápida, sino me interesa es de cuántas formas puede ser, ¿cierto? También puede ser el recorrido que sale del aeropuerto, se mete por estas calles, hace esto, después se mete por estas otras calles, después se mete por aquí, después se mete por acá, el carro hace esto, después viene por esta principal, aquí, después sigue derecho, después llega acá arriba, después viene por acá. Exactamente, está paseando, pero al final, ¿a dónde tiene que llegar? Llega por este lado, después llega por aquí, por acá, después baja, ¿cierto? Después sigue, después sube, después llega hasta aquí y baja, listo. Al final, ¿dónde tiene que llegar? Desde el punto A tiene que llegar hasta el punto B, ¿cierto? Listo. Allí, esas líneas que acabo yo de realizar se llaman trayectorias, ¿ok? Esas líneas que yo acabo de dibujar se llaman trayectorias o recorridos. ¿Y corresponde a qué? Corresponde a eso, al trayecto realizado por el cuerpo o el objeto o la persona en este caso. ¿Ok? Entonces, eso es una trayectoria, un recorrido realizado para llegar desde un punto A hasta un punto B. ¿Ok? Solo eso. ¿Listo? ¿Queda clara esa parte? ¿Queda clara esa definición, lo que es una trayectoria? Ok, perfecto. ¿Listo? Eso es una trayectoria, estoy moviéndome. Aquí así, aquí en esta línea azul que está acá, si ustedes la ven, esta línea azul, ¿qué es? Pues esa línea azul me indica que hice ese trayecto. Eso es un trayecto realizado, la línea azul esta. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan presente eso. ¿Listo? Esto es una trayectoria realizada. ¿Sí ven? Aquí, esto es una trayectoria que se realizó y llegó desde un punto A a un punto B. Ok, listo. Esta es otra, listo. ¿Cuál sería la trayectoria más corta? Ya eso lo decide qué, ya lo decide la persona que va a moverse. ¿Ok? ¿Cuál sería el trayecto más corto en llegar de un lado a otro? Normalmente en los mapas, como Google Maps o InDriver, siempre busca la ruta más corta. Siempre busca la ruta más corta, pero teniendo en cuenta varios factores, como que seguridad, obviamente, ¿cierto? Que la vía sirva, por ejemplo, que la vía esté habilitada, ¿ok? Siempre hace eso. ¿Listo? La ruta más rápida con respecto a ciertos parámetros. ¿Listo? Por ejemplo, si hay un trancón, por decir así, Google Maps dice, listo, hay un trancón a 600 metros. Viene y arma otra ruta o arma otro trayecto, otra trayectoria, ¿cierto? A realizar para poder, ¿qué? Para poder esquivar dicho trancón, por decir así. Ok, entonces todos esos dibujos que ustedes ven en el mapa, en Google Maps, o que ustedes ven en InDriver, siempre van a ver que son trayectorias. Esa línea verde que ustedes ven que hace el recorrido ese es una trayectoria. Así de sencillo, ¿ok? Claro, hasta ahí. Claro hasta el momento, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces vamos a ver lo que es un desplazamiento. Listo, vamos a ver lo que es un desplazamiento, ¿ok? Ya yéndonos un poco más aquí a Barranquilla, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo hacemos para irnos desde el centro comercial Buenavista, que sería este, el punto A, centro comercial Buenavista, los que de pronto viven en Barranquilla lo conocen, ¿ok? Hasta el punto B, que puede ser el centro comercial Viva, que está acá, ¿ok? Vamos a ir de un centro comercial a otro, ¿ok? Perfecto, listo. Aquí hay dos puntos, hay dos posiciones, ¿cierto? Entonces, la trayectoria que se va a realizar, ¿ok? De un lado a otro, ¿cuántas trayectorias pueden hacerse?
infinitas trayectorias. Realmente se puede hacer siempre infinitas trayectorias, siempre y cuando se logre hacer, ¿ok? Infinitas trayectorias puede hacerse. Se puede meter por esta carretera, bajar por aquí y después subir aquí así. Puede bajar primero así, después subir, ¿cierto? Puede primero irse por acá arriba, después dar la vuelta, ¿cierto? Aquí hay formas, muchas formas de hacerlo, ¿ok? Pero cuando nosotros hablamos de desplazamiento, cuando hablamos de desplazamiento, nos referimos a la distancia que hay entre los dos puntos, sin importar la trayectoria. ¿Ok? Es decir, no me importa cuál es el trayecto que tengo que realizar. Lo único que me interesa es la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Ok? Eso es lo único que importa. La distancia que hay entre ambas. ¿Ok? Entonces, eso es una trayectoria, la distancia que hay entre los dos, entre el punto de inicio y el punto de llegada. ¿Listo? ¿Cuánto hay desde el Buenavista hasta el centro comercial? Tantos kilómetros hay. ¿Ok? Listo. Pónganle ustedes que hay 18 kilómetros. Un ejemplo, 18 kilómetros. Listo. La distancia o el desplazamiento desde el punto A hasta el punto B son 18 kilómetros. Así de sencilla. Que usted tome un lugar desde un punto a otro por otra trayectoria, dependiendo de la trayectoria, al final, el desplazamiento desde el punto A hasta el punto A van a ser 18 kilómetros, ¿ok? No importa qué trayecto hizo, al final siempre será solamente la distancia que hay entre el punto A y el punto B, ¿ok? No sin importar lo que usted va a recorrer, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? Listo. Anteriormente, ¿ok? Existía una aplicación, no me acuerdo cómo se llamaba, una aplicación que se trataba así de transportar, o sea, una aplicación en vivo, ¿cierto? Que realizaba su cotización o sí, digamos que cobraba con respecto al desplazamiento, es decir, desde un punto A al punto B. Pero ¿qué pasaba? Que se tardaban tiempos, se gastaba mucho más gasolina y el costo era más económico. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos cobrar, por ejemplo, por desplazamiento salía mucho más, digamos que no salía bien para ellos, sino que por trayectoria. Si usted se da cuenta, cuando usted va en Avianca, por ejemplo, que usted va a comprar un vuelo, si se mueve, si se mete, por ejemplo, como a intentar comprar un vuelo en Avianca, ahí dice vuelos desde 65.000 pesos por trayecto. ¿Qué significa que sea por trayecto? Significa que dependiendo de la trayectoria, así es el valor, ¿ok? Si es una trayectoria mayor, por ejemplo, si tiene que darse esta vuelta, pues el costo es uno. Si tiene que ir en línea recta, pues el costo es otro. Pero si tiene que darse una vuelta, después de volverse, después ir, después venir, pues el costo será otro, ¿ok? Es decir, que sus costos dependerán, en estos casos, ¿de qué? Van a depender de lo que va a depender de qué, de la trayectoria en este caso. Pero el desplazamiento al final va a ser lo mismo. Por ejemplo, la distancia que hay entre dos ciudades nunca va a cambiar. La distancia que hay entre Barranquilla y Bogotá siempre va a ser la misma. Aunque pasen los años, siempre va a ser la misma distancia, ¿cierto? Porque ese es el desplazamiento. La trayectoria sí depende. Ojo, la trayectoria sí depende. No es lo mismo ir en avión que ir en bus, ¿cierto? Entonces, ahí la trayectoria depende de todo, ¿ok? ¿Queda claro hasta el momento lo que es el desplazamiento? ¿Sí queda claro esa parte? ¿Todos sí les quedó claro esa parte, lo que es el trayecto, la trayectoria, perdón, lo que es el desplazamiento, que en este caso es la distancia que hay entre dos puntos? Así de sencillo, la distancia que hay entre dos puntos. Ya. No importa si tiene que coger por aquí, si tiene que coger por acá, eso no interesa. Desplazamiento, ¿cuánto hay desde A hasta B? Más nada. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la velocidad, pero en este caso lo que es la rapidez. ¿Ok? ¿Quién sabe qué es esto? Esta figura, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿Conocen eso? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Saben qué es eso?
Ok, velocímetro, exactamente. Un velocímetro. ¿Y dónde se encuentran los velocímetros? ¿Dónde están puestos los velocímetros? En las motos, en los carros, ¿cierto? Exactamente. Y se utilizan para medir la velocidad, ¿ok? O la rapidez en este caso. ¿Listo? Ahora, hay que tener claro lo siguiente para poder entrar, poder entrar al concepto de velocidad, hay que tener en cuenta lo siguiente. Eh, Cuando nosotros hablamos de movimiento, hablamos siempre de desplazarnos, ¿cierto? Siempre estamos desplazándonos. Por ejemplo, usted está ahora aquí, pero si de pronto tiene ganas de ir al baño, pues usted se desplaza desde su cama, su silla, donde se encuentre, hasta su baño, ¿cierto? O sea, así sea un desplazamiento corto como ese, o que vaya a la cocina también, ¿cierto? Así sea un desplazamiento corto como ese. También existen desplazamientos largos, por ejemplo, ir a su trabajo, ¿cierto? Coger, por ejemplo, un transporte para ir de un lugar a otro, ¿cierto? Listo. Ahora, cuando nosotros vamos tarde a un lugar, ¿en qué pensamos nosotros cuando hablamos de llegar tarde? O sea, cuando vamos tarde a un lugar y vamos en el bus, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la sensación que uno, digamos, que siente ahí en ese momento? ¿Ok? Como que vamos llegando tarde, o sea, vamos tarde. ¿Qué sienten ustedes en ese caso? Por ejemplo, ¿qué pueden decir ustedes a ver con respecto a eso? A ver. Supongan que usted va a su trabajo, pero va tarde, o sea, va tarde, ¿cierto? ¿Usted qué comienza a hacer? A ver, por favor, escriban respuestas ahí chéveres. Correr, exactamente, comienzan a correr, ¿cierto? Comienza a correr uno, así es, exactamente. Mejor definición no puede haber, correr. Listo. Pero cuando usted está corriendo, usted al mismo tiempo anda viendo algo. ¿Qué anda viendo? ¿O cómo se da cuenta que va tarde? El reloj. Exactamente, el reloj, la hora, exactamente. El reloj y la hora que miden, que miden el tiempo. Esa es la respuesta, muy bien, el tiempo. Y eso es donde nosotros vamos a entrar aquí a esa definición corta. Ojo, yo les voy a mencionar esto, pero realmente no hay una definición completa, ¿listo? El tiempo no es algo absoluto, es decir, que no todo gira al mismo tiempo o no todo se mueve al mismo tiempo. El tiempo realmente es relativo y depende de qué? Depende de el movimiento de cada cuerpo en este caso. O sea, cada uno de nosotros tiene un tiempo, ¿ok? Entonces, definir lo que es el tiempo es casi imposible, ¿ok? Porque el tiempo es y será. Entonces, en este caso, hablar del tiempo es, digamos que complicarse la vida. Incluso si usted le pregunta a una persona estudiosa, por ejemplo, a alguien que, no sé, que estudie física, ingeniería, cosas así, donde tienen que, digamos, que dar estas materias o sus profesores, y usted le pregunta, o sea, o algún profesor en la universidad algo, y usted le pregunta, ¿qué es el tiempo? Ellos no van a saber responderle exactamente qué es. O sea, como que, por ejemplo, si usted me pregunta a mí qué es la posición, ay, es un lugar en el espacio. Por ejemplo, mira, aquí es una posición, yo estoy aquí, esto es una posición. O sea, eso es una definición puntual sobre qué es una posición, ¿cierto? Pero sobre el tiempo no hay una definición así. O sea, el tiempo, ¿qué es? Pues sencillamente el tiempo es algo que existe y seguirá existiendo, ¿ok? Y siempre va en un mismo sentido, hacia el futuro. ¿Listo? Hacia adelante. Entonces, eso sería lo que más o menos se podría entender o podría rescatarse de lo que es el tiempo o se consideraría el tiempo o la definición del tiempo, ¿ok? Entonces, en física o en esta física, que es la física mecánica, ¿ok? El tiempo se toma absoluto. ¿En qué quiere decir? Que aquí, en los ejercicios, el tiempo se toma como si realmente fuese el mismo reloj para todas las personas, ¿ok? Aunque relativamente no lo es. ¿Listo? Pero nosotros, como una definición para poder entender el tema de la velocidad y poder entender todo lo que viene después, el tiempo es una medida
¿ok? O es una variación que siempre está a favor nuestro, ¿ok? Es decir, que nosotros siempre estamos caminando con el tiempo o estamos moviéndonos con el tiempo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablemos de tiempo, siempre estamos hablando de qué, de que nosotros debemos movernos con él. Por ejemplo, les puse ahora mismo lo de llegar tarde a una reunión o llegar tarde a un lugar, ¿cierto? Usted comienza a correr. Cuando usted comienza a correr es porque usted quiere ir más rápido para que el tiempo, ¿qué? Para que el tiempo no se le vaya, ¿cierto? Pero ¿cómo se da cuenta si va corriendo, que si va más rápido de lo normal? Pues viendo el reloj, ¿cierto? Entonces uno utiliza el tiempo como qué, como algo que marca el movimiento. Y lo utilizamos nosotros también para marcar la velocidad, ¿ok? Es decir, que el movimiento está marcado con la velocidad o la rapidez con la que realizamos las cosas, ¿ok? Entonces, el tiempo tiene que ver con eso, con la forma en que nosotros marcamos nuestro movimiento mediante acciones rápidas. ¿Listo? Rápidas. Por ejemplo, cuando usted está trabajando o más bien cuando usted está dando estas clases, usted quiere que el tiempo se vaya rápido, ¿cierto? Que se vaya rápido, que es flojera dar clases aquí, ¿cierto? Yo quiero es acostarme y eso, ¿cierto? Aquí es una eternidad. Pero cuando usted se va a ver una película, la novela, la serie, ahí sí no quiere que se acabe, ¿cierto? Ahí sí el tiempo es lento, ahí sí, perdón, ahí sí el tiempo es rápido. Ay, ¿en qué momento me acabé la serie? Ok, ciento y pico de capítulos. ¿En qué momento me la acabé en 3 días? Ay, sí, ¿verdad? Anda, el tiempo se fue rápido. Ah, ahí sí se va rápido, ¿cierto? Por eso es que nosotros decimos que el tiempo es relativo, porque es una perspectiva de nosotros, es una ilusión realmente, pero que nosotros nos metemos en esa ilusión, en esa película y caminamos con ella. Es como un río y nosotros estamos en un barco. No podemos devolvernos, sencillamente tenemos que ir con la corriente, ¿ok? Hacia adelante. ¿Listo? Pero puede que en algún momento cuando usted se distrae, pues no siente que el viaje es muy largo, ¿cierto? Esto es cuando usted se distrae viendo películas que hay, el tiempo se fue rápido, ¿ok? Pero cuando usted está haciendo algo que no le gusta, que no le presta interés, pues aquí el tiempo es una eternidad, como lo es, son las 2 horas de clase conmigo, ¿cierto? Listo, no digamos mentira, yo sé que usted piensa así. Ok, entonces, ya teniendo eso presente, ok, lo del tiempo, no lo de dar las clases conmigo, vamos a ver que la velocidad o la rapidez es una relación entre la distancia o el desplazamiento y el tiempo en que se demora en desplazarse, ok. Eso es lo que es rapidez o lo que podemos considerar como velocidad, aunque no es la definición correcta, pero llamémosla rapidez, ¿ok? Rapidez. ¿Qué es la rapidez? La relación que existe entre el desplazamiento y el tiempo en que se tarda desplazarse, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, los automóviles, los buses, los carros, las motos utilizan esto que se conoce como tacómetro, ¿ok? Y mide qué velocidades o velocímetro también, ¿ok? Y esto lo utilizan para medir la velocidad a la que se desplazan, ¿cierto? Entonces, uno puede llegar a un lugar más rápido, ¿cierto? Perdón, en menos tiempo, puede llegar a un lugar en menos tiempo cuando se mueve más rápido, ¿cierto? Es decir, que entre más rápido te muevas, menor será el tiempo en que llegues desplazándote, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando usted está corriendo porque va tarde, es porque realmente usted necesita ganarle el tiempo que lleva retrasado, ¿cierto? Necesita compensar eso con lo más rápido posible. Entonces, cuando usted ve a alguien maquillándose en el bus es porque llegó tarde, va tarde, la van a echar, ¿ok? Así como dice el negrito, te van a echar. ¿Listo? Entonces, ya saben. Entonces, el tiempo, la rapidez se mide en kilómetros por hora o en metros por segundo. Como les dije, es una relación. Cuando hablamos de relación de manera matemática, estamos hablando de este signo. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué signo es ese? A ver, ahora no conocen ese signo.
Ese es el signo de la división, ¿cierto? Exactamente, de la división. Nosotros estamos dividiendo. Cuando hablamos de relación, estamos hablando de división, ¿ok? De división. Entonces, un ejemplo aquí sería lo siguiente. Si un automóvil va a 80 kilómetros por hora, ¿qué significa eso? Y puede significar varias cosas, ¿ok? ¿Cuáles son esas varias cosas? Lo primero, que con respecto al desplazamiento, se está moviendo a 80 kilómetros cada hora. Es decir, que al moverse con una rapidez de 80 kilómetros por hora, al marcar aquí 80 kilómetros por hora, por ejemplo, la aguja marca aquí 80 kilómetros por hora, significa que ha recorrido 80 kilómetros en una hora. ¿Ok? El desplazamiento que se ha movido de un punto a otro ha sido 80 kilómetros. ¿Y cuánto se ha tardado? Una hora. ¿Ok? Así de sencillo. También podría significar que 160 kilómetros se han recorrido en cuánto? En 2 horas. Si se dan cuenta, 80 160 es el doble de 80, ¿cierto? Es el doble de 80. Es decir, que si es el doble en distancia, también sería el doble en tiempo. ¿Ok? Pero si nosotros dividimos 160 entre 2, ¿cuánto da? 160 kilómetros entre 2 horas, ¿cuánto da? Pues daría 80 kilómetros por hora también. Es decir, que es una relación igual, ¿ok? Es una relación. Lo mismo sería 40 kilómetros por hora, pues si en 80 kilómetros por hora, si 80 kilómetros se hacen una hora, pues 40 kilómetros en cuántas horas haría? En media hora, ¿cierto? ¿Y media hora qué? 0,5. Si usted divide 40 entre 0,5, ¿cuánto daría? 40 entre 0,5 da 80 también. Así de sencillo, ¿ok? Es decir, que la rapidez siempre va a ser una relación entre la distancia y el tiempo que se tarda en recorrer esa distancia, ¿ok? Siempre tengan presente eso. Todo hay que tenerlo con el tiempo. O sea, todo va relacionado con el tiempo. Todo lo que cuando hablamos de movimiento tenemos que hablarnos no solamente de movernos de un lugar a otro, ¿ok? Hay que hablar también del tiempo que se tarda en llegar de un lugar a otro. No todo el mundo va a ir al mismo tiempo, ¿cierto? Si usted va caminando, por ejemplo, si usted va en una carrera, por decir así, y usted va a correr contra una persona de 80 años, pues usted le va a ganar, ¿cierto? Pero la persona puede que llegue a la meta, por decir así, pero obviamente se va a tardar más, ¿cierto? Entonces, aquí el tiempo obviamente es importante tenerlo o considerarlo al momento de hablar de movimiento, ¿ok? Y para poder considerarlo, pues se utilizó el tema de la rapidez, así de sencillo, para poder incluirlo dentro de todo, ¿ok? La rapidez como tal. ¿Listo? Ahora, la rapidez se puede calcular mediante una fórmula matemática que es la siguiente. La rapidez se simboliza con la letra B, que normalmente se utilizaría para velocidad. Ok, nosotros la vamos a utilizar para rapidez también. O sea, velocidad, rapidez, pues lo vamos a considerar igual, aunque no debería, pero vamos a considerarlo igual, ¿ok? Ahora, arriba tenemos lo que es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? La distancia que hay entre el punto B menos el punto A. ¿Ok? Recuerden que hay un punto final que es B y el punto inicial que es A. ¿Ok? Siempre final menos inicial. Y abajo TB, o sea, tiempo B menos tiempo A, o sea, el tiempo que hay entre cada uno de esos puntos. ¿Ok? Por ejemplo, el tiempo de inicio y el tiempo de llegada. Por ejemplo, supongamos que usted va saliendo desde su casa para el trabajo, ¿cierto? Usted miró el reloj, salía a las 6:30, por ejemplo, 6:30 de la mañana, por ejemplo, y llegué al trabajo a las 8 de la mañana. ¿Cuánto tiempo me demoré? Si salgo de mi casa para llegar al trabajo, si salgo de mi casa a las 6:30 y llego al trabajo a las 8 de la mañana en punto, ¿cuánto tiempo me demoré? Una hora y media, exactamente, una hora y media. Entonces, el tiempo de desplazamiento
sería aquí TB menos TA es 1 hora y media. En ese caso, TA menos TB, TB menos TA, ¿qué viene siendo? 1 hora y media, porque ese es el tiempo de desplazamiento. Vamos a poner aquí tiempo de desplazamiento. Vamos a llamarle así. Tiempo de desplazamiento. Vamos a quitar esto aquí para ponerlo así. Ok, ahí está bien. Vamos a llamarlo así, tiempo de desplazamiento, ¿ok? Listo. ¿Cuánto me demoré? Como les dije, 1 hora y media. Perfecto. 1 hora y media es lo que va aquí abajo. 1 hora y media. Entonces, si mi casa está, si el trabajo está, por ejemplo, bueno, es que todo depende del punto de referencia. Por ejemplo, si mi casa está desde, no sé, en un punto, por ejemplo, de mi casa hasta el trabajo son 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces el desplazamiento, ¿cuánto es el desplazamiento que tengo que hacer? 10 kilómetros, entonces aquí iría 10 kilómetros. Así de sencillo, ¿ok? Entonces el desplazamiento depende desde el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia que estoy tomando? Pues mi casa, porque de ahí es donde estoy saliendo, ¿cierto? Salgo de ahí. Así que mi casa sería el punto de referencia con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, ya yéndonos a lo que es el estudio de la cinemática, vamos a ver que existe una rama, una subrama específica, ¿ok? De la cinemática conocida como el movimiento rectilíneo, ¿ok? Es decir, el movimiento rectilíneo significa un movimiento en línea recta, ¿ok? Movimiento en línea recta, es decir, que me muevo en una sola dirección, ¿ok? Dice, el movimiento rectilíneo es aquel que el objeto se desplaza en línea recta, es decir, sigue una trayectoria recta. O sea, cuando hablamos de trayectoria recta, nos referimos a que o se mueve de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿ok? No se mueve en diagonal, no hace curvas, nada de eso. Se mueve en línea recta. Así de sencillo, ¿ok? Dice que es uno de los tipos más simples de movimiento y es fundamental en el estudio de la cinemática. A continuación, te presento algunas de las características y fórmulas asociadas al movimiento rectilíneo, ¿ok? Aquí dice que la característica del movimiento rectilíneo es la siguiente, trayectoria. La trayectoria siempre va a ser la misma. ¿Y cuál es? Una línea recta. ¿Ok? Esa es la trayectoria. Recuerden que la trayectoria es la forma en que se desplaza, ¿cierto? En este caso, el desplazamiento que está realizando o la trayectoria que está tomando va a ser una trayectoria en forma de línea recta. Es decir, puede ser horizontal o puede ser vertical. Así de sencillo. La rapidez puede ser constante o variable, es decir, que puede ser una rapidez constante, que como vamos a ver, o una rapidez variable. Y también va a haber un concepto de aceleración que en el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que vamos a ver, no se considera cero. En este caso, por ejemplo, aquí dice, puede ser cero un movimiento uniforme. ¿Qué significa uniforme? Una sola forma, es decir, que siempre es lo mismo, el mismo movimiento. O distinto de cero cuando el movimiento es uniformemente acelerado, es decir, que su aceleración es constante. Es decir, que no cambia su aceleración sino en un solo sentido, ¿ok? Entonces, de aquí nosotros podemos sacar un ejemplo claro del dibujo que está aquí abajo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de de un movimiento constante. La velocidad es cero. Perdón, la velocidad es, o la rapidez es constante, es decir, que es la misma. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice que la velocidad es de 5 metros por segundo. Aquí se encuentra 5 metros por segundo. Esto es la rapidez. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, cuando el carro va desde 0 hasta 5, o sea, los primeros 5 metros, ¿cuánto se tarda? Un segundo, ¿cierto? Se tarda un segundo en ir los primeros 5 metros. Cuando va a los otros 5 metros, se tarda otro segundo, ¿cierto? ¿Ya cuántos metros lleva? ¿Cuántos metros lleva ya? A ver, si va desde los primero dio 5 metros, un segundo, después otros 5 metros, otro segundo. ¿Ya cuántos metros lleva hasta el momento recorrido en este caso? 10 metros, exactamente, ya lleva 10 metros. ¿Y cuántos segundos lleva? 2, ¿cierto? Hasta el momento. Listo.
Ahora recorre 5 metros más y se demora otro segundo. ¿Ok? 5 metros más y se demora otro segundo. ¿Cuántos metros van al final? 15. ¿Y cuántos segundos van al final? 3. Y si yo divido 15 entre 3, ¿cuánto me da? 5. Y es exactamente lo mismo que está aquí. Es decir, que en todos los casos siempre me estoy moviendo a la misma velocidad. ¿Ok? A la misma velocidad. Y eso nosotros físicamente lo podemos experimentar. ¿Ok? Podemos experimentar un movimiento uniforme, como también podemos experimentar un movimiento acelerado. ¿Dónde podemos experimentar ese movimiento uniforme y acelerado? En lo siguiente. Suponga que usted está en un bus, o sea, usted va a coger un bus, por ejemplo. Ya. Usted se sube al bus, ¿cierto? Y supongamos que usted le pagó a la persona con el billete, por ejemplo, en una carretera que está prácticamente sola, ¿ok? No tiene que hacer muchas paradas, ¿ok? Entonces usted le pagó a la persona, el chofer le dijo que ahora le da el vuelto, por ejemplo. Entonces usted fue y se sentó, pero mientras usted iba a sentarse, usted tenía que agarrarse. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué iba a pasar? Se iba a caer, ¿cierto? Usted sentía como si lo estuvieran empujando, ¿ok? Entonces, esa sensación que nosotros sentimos al momento de subirnos en un automóvil, cuando nuestro cuerpo se mueve solo de un lado a otro, ¿ok? Es debido a la aceleración, cuando cambia de velocidad, ¿ok? También tiene que ver con otros factores, pero realmente los que conocemos ahora mismo es la aceleración. Cuando se cambia de velocidad, cuando se pasa de una velocidad a otro, recuerden que esto que está aquí va aumentando, ¿cierto? Va aumentando, ¿ok? Entonces, cuando se pasa, por ejemplo, de 0 a 20, ¿cierto? Él tiene que acelerar, ¿ok? Cuando estábamos pasando de 0 a 20 se está acelerando, ¿ok? Entonces, esa aceleración hace que nuestro cuerpo se mueva. Por ejemplo, si el carro va hacia adelante, nuestro cuerpo se va hacia atrás, ¿cierto? Que es en este caso el movimiento contrario, ¿ok? Ya eso es por la inercia, pero eso es otra explicación después, ¿ok? Listo, entonces, aquí lo que yo estoy haciendo, lo que estoy experimentando es que mi cuerpo se está moviendo gracias a la aceleración. Al existir esa aceleración, lo que va a hacer es que mi cuerpo se tienda a mover. ¿Listo? Ahora, llega un punto, si ustedes no sé, si ustedes han visto, se han fijado, en el que esto siempre se está moviendo. Y cada vez que él se está moviendo, que ustedes ven que la aguja se mueve, ustedes sienten como si lo estuvieran empujando hacia atrás, ¿cierto? Como si estuvieran empujándolo hacia atrás. Por ejemplo, en la moto, cuando usted va en una moto de parrillero, por decir así, usted experimenta como si, o sea, usted se tiene que agarrar porque experimenta la sensación como si estuviese empujándolo, tratando de echarlo hacia atrás, ¿cierto? Entonces usted debe, digamos que agarrarse, pero si usted se fija, pasa eso, ¿listo? Ahora, siguiendo con el ejemplo del bus, cuando usted, por ejemplo, el chofer le dice que vaya a buscar el vuelto, por ejemplo, el cambio, ¿ok? Este, el chofer mantiene, en este caso, supongamos que mantiene a 60 kilómetros, ¿ok? Él, vamos a ponerlo así, a 60 kilómetros mantiene ¿qué? Mantiene la velocidad, ¿cierto? En ese momento usted, si esa aguja no se mueve, si esa aguja no se mueve, usted puede caminar sin agarrarse sobre el bus, ¿ok? Si esa aguja no se mueve, usted puede caminar por el bus como si estuviese caminando sobre la calle. ¿Ok? Usted no va a sentir que se va a caer ni nada por el estilo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el movimiento es constante o la velocidad es constante. Esto ya ha pasado. Hay veces en los cuales, por ejemplo, uno siente que no necesita agarrarse porque el bus va a una rapidez constante. No es que vaya despacio, realmente no es que vaya despacio, porque el movimiento más pequeño posible, siempre y cuando sea acelerado, hará que uno se mueva. Así sea el movimiento más pequeño hará que uno se mueva, que se desequilibre. Por eso la gente se cae, ¿ok? Porque se desequilibra el cuerpo por movimientos pequeños. Entonces, este, cuando nosotros vamos en el bus y el bus no mueve esa aguja de ahí, o sea, en el medidor de velocidad no se mueve esa aguja, se mantiene ahí fija, ¿ok? Uno puede caminar libremente.
Entonces, al caminar libremente, estás experimentando una velocidad constante, ¿ok? Una velocidad constante, que es la misma que se encuentra aquí abajo, una velocidad fija, es decir, que siempre que el carro se está moviendo, siempre está pasando el mismo tiempo, está pasando la misma distancia, ¿ok? Y tu cuerpo lo experimenta de esa manera. Entonces, cuando usted ya se vaya a montar en un bus de aquí adelante y usted siente que se mueve hacia atrás o se mueve hacia adelante, usted, cuando se mueve así, el bus aceleró o desaceleró, ¿ok? Eso es lo que pasó. Si se mueve hacia atrás, aceleró. Si se mueve hacia adelante, desaceleró. Pero cuando usted está montado en el bus y usted puede caminar normal, usted no siente que se va, que tiene que agarrarse, porque sencillamente usted va moviéndose de un lado a otro sin agarrarse ni nada, sino de forma constante, pues ahí la velocidad es constante o es un movimiento constante. ¿Ok? Haga la prueba un día de esto, pero eso sí, trate de agarrarse, no vaya a confiarse tanto, porque yo no respondo por esos golpes que se vayan a dar después. ¿Ok? Así que ya saben, queda bajo su responsabilidad, pero la ciencia lo vale. ¿Ok? Entonces ya saben. Listo, entonces ya saben. Ok, listo, perfecto. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza estas ecuaciones de cinemática. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Siempre vamos a utilizar esta ecuación. Listo, vamos a ver. Esto es pura ecuación, así que no se vayan a asustar por eso. Listo, vamos a ver cómo se resuelve esto. Ok. Aquí dice, ¿cuál es la velocidad de un móvil o un automóvil en este caso si se recorren 80 kilómetros en una hora? ¿Ok? 80 kilómetros en una hora. Entonces, si tomamos como referencia esta ecuación, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, normalmente uno hace dibujos para eso. Ok, yo voy a ver si puedo hacer uno. Listo, esta es una carretera. Esta es una carretera, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un móvil. Vamos a suponer que es un carro. Vamos a suponer que es un carro. Ustedes disculpen mis dibujos, pero ajá, tienen que entender el hecho de que es que no tienen que entender nada. Son horribles, obviamente, pero para algo sirven, ¿ok? Entonces se está moviendo hacia la derecha, ¿ok? Listo, perfecto. Se mueve hacia la derecha, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces esto sería un punto inicial, que sería el punto A, y este sería el punto B, ¿ok? Punto A, punto B, ¿listo? Se va a mover desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál es la distancia que se va a recorrer desde el punto A al punto B? A ver, en este caso, en la A, en la pregunta A, ¿cuánto es? Exactamente, 80. Serían 80 kilómetros. Ojo, tienen que poner también en este caso la unidad. Son kilómetros, ¿ok? 80 kilómetros. 80 km, o sea, 80 kilómetros. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene para llegar desde un lado a otro? ¿Cuánto tiempo tiene que llegar acá? O sea, acá va a llegar en cuánto tiempo? En una hora, ¿cierto? En una hora. Entonces, para hallar la rapidez, solamente tendríamos que poner rapidez igual a XB menos XA. Bueno, aquí está. De la distancia que hay entre la A y la B, o sea, entre la A y la B es de 80. O sea, aquí no hay que restar nada porque ya la distancia está puesta, ¿cierto? Es de 80 kilómetros. ¿Ok? Es de 80 kilómetros como tal. Y aquí en la B, en la parte de abajo, el tiempo desde A, de B hasta A, o sea, de aquí a acá, pues se sabe que es una hora. O sea, al final tiene que demorarse una hora. Entonces aquí es una hora. No hay que restar nada porque sabemos que es una hora exacta. Listo, si yo divido 80 entre uno, ¿cuánto da? 80 entre uno, ¿cuánto da? A ver, hagan la división 80 entre uno. Lo mismo, exactamente, 80. Sería 80.
Lo único es que aquí lo escribimos de esta forma, 80 kilómetros sobre hora, 80 kilómetros por hora. Así de sencillo, ¿ok? Y esta sería la respuesta a la pregunta A, ¿ok? 80 kilómetros por hora. Ahora, si hablamos de la B, ¿cuál sería la B? La respuesta a la B, ¿cuál sería? Prácticamente es lo mismo. ¿Cuál sería? 220 kilómetros entre 4 horas, ¿cuánto es? Es dividir 220 entre 4. ¿Cuánto da eso? 55 exactamente. Y la C, y la C, ¿cuánto sería? 5,6. ¿Qué hicieron? Dividieron 85 entre 15. O sea, ¿qué hicieron? Dividieron 85 entre 15. Así hicieron. Pues si hicieron eso, está mal. Está malo. ¿Ok? ¿Por qué está malo? Porque aquí tenemos que poner la velocidad en horas. O sea, perdón, en kilómetros por hora, la rapidez. Y aquí lo tenemos en minutos. Aquí hay 15 minutos, ¿cierto? 15 minutos. ¿Ok? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que pasar de minutos a hora. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 15 minutos, ¿cuánto es en horas? 15 minutos en hora es un cuarto de hora, ¿cierto? Es un cuarto de hora, 15 minutos. Es decir, que en este caso sería que es como si dividiéramos 15 entre 60. Primero tenemos que dividir 15 minutos entre 60 minutos para tener el valor en horas. 15 entre 60, ¿cuánto da? Se van los minutos y me queda en horas. 4. No queda 4. Miren bien, hagan la división bien. 15 entre 60, no al revés. El más pequeño entre el más grande. 15 entre 60. 0,25, exactamente. 0,25. Entonces sería 0,25 horas. ¿Cierto? Ahora sí, 85 entre 0,25 horas. ¿Cuánto da? Estos 85 entre estos 0,25 horas. Así, 85 arriba, 0,25 abajo. ¿Cuánto da eso? 340, exactamente, 340 kilómetros por hora. Así, en este caso sería esa la respuesta, 340 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Así de sencillo sería la respuesta a eso. Y así son los ejercicios, ¿ok? Así de sencillos son. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí queda clara? Ok, listo. Por ejemplo, acá hay problemas también para que los veamos. Aquí hay problemas como este, que dice, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras que para recorrer 80 kilómetros en un cuarto de hora? ¿Un cuarto de hora cuánto es? Lo acabamos de ver ahora mismo, ¿cierto? ¿Un cuarto de hora cuánto es? ¿Ahí lo ven bien? Un cuarto de hora son 15 minutos exactamente. ¿Cierto? ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de qué? De hora. Ok, en un cuarto de hora. Utilizamos la misma fórmula que usamos aquí arriba. Vamos a llevarnos la fórmula.
Vamos a llevarnos la fórmula para tenerla aquí. Usamos la misma fórmula, ¿listo? Sería en este caso 50, vamos a dibujar aquí 50. Entonces, igual, ¿el desplazamiento cuánto es? ¿Cuánto es el desplazamiento? O sea, lo de arriba, xb menos xa. ¿Cuánto es el desplazamiento? 50, exactamente. Debe desplazar 50 kilómetros por hora. Muy bien, 50 kilómetros. Perdón, 50 kilómetros es el desplazamiento. ¿Listo? Ok. El tiempo, ¿cuánto tiempo es? 15 minutos. Pero esos 15 minutos no los puedo utilizar en minutos. ¿Debo utilizarlos en qué? En horas. Entonces, ¿cuántas horas son 15 minutos? Tengo que dividir exactamente los 15 minutos entre 60. Y entonces tendría 0,25. 0,25 horas, ándale, 0,25, 0,25 horas, ¿cuánto daría eso? 50 entre 0,25, ¿cuánto da esa división? El de arriba entre el de abajo. ¿Daría cuánto? El número de arriba dividido entre el número de abajo, que sería 50 entre 0,25. ¿Cuánto da eso? 200, exactamente, da 200 kilómetros, 200 km por hora. Y esa sería la respuesta a esa primera parte. Aquí dice, y si quiere recorrerlo en 9 minutos, ya no son 15, sino 9. Entonces, como son 9 minutos, sería 9 dividido entre qué? Entre 60. ¿Cuántos son en horas? 0,15, ¿cierto? 0,15. Entonces sería 50, otra vez 50 sobre 0,15. Ahora, en vez de 0,25 va a 0,15. ¿Cuánto daría? 50 entre 0,15. 333, ¿cierto? Casi la velocidad del sonido. ¿Ok? Entonces, así prácticamente se resuelven estos. ¿Ok? Aquí dice, una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Y si circula a 20 kilómetros por hora, también, ¿ok? Entonces, vamos a borrar esto. De igual eso está quedando en video. Esto está quedando en el video de todos modos, por si de pronto alguien lo quiere ver más adelante o después para los ejercicios que tienen que resolver. Ok, ahí se los voy a poner listo. Entonces, para que lo puedan leer desde aquí. Ok, ya estamos casi a terminar. Entonces, miren lo que dice. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Ojo, 15 kilómetros por hora. Ok, buscar el rojo aquí. 15 kilómetros por hora. Listo, eso es la rapidez o la velocidad. Mira que aquí dice velocidad 15 kilómetros por hora. Durante 45 minutos. ¿Estos 45 minutos qué son? Son el tiempo, ¿cierto? 45 minutos ahora, ¿cuánto es? ¿Cuántas horas son 45 minutos? Recuerden que tienen que dividir 45 entre 60. ¿Cuánto da? 45 entre 60, ¿cuánto da? 0,75 horas, ¿cierto? 0,75 H, ¿cierto? Eso es el tiempo correspondiente a los 45 minutos. ¿Qué distancia corre? O sea, me están preguntando por la distancia o el desplazamiento, ¿cierto?
Entonces, en este caso, la misma fórmula me sirve, pero tengo que tener presente lo siguiente. Mira, aquí me dicen velocidad, o sea, aquí me están dando de la B. Y aquí me están dando los tiempos, o sea, me están dando los tiempos, los dos tiempos están aquí. Es decir, que esto ya lo conozco, esto también está aquí, ya conozco cuánto es, pero me preguntan por esto, ¿ok? Esto es lo que no sé o lo que me están preguntando. Entonces, lo que tengo que hacer es pasar todo este tiempo que está aquí a dividir o, más sencillo, vamos a escribir lo que ya conocemos. Por ejemplo, ¿qué conocemos de aquí? Que son 15 kilómetros por hora, o sea, 15 kilómetros por hora es igual a qué? En XB menos XA, ¿cierto? Ahí. Y abajo el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 0,75. 0,75 en este caso. Horas. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues sencillamente, como esto está dividiendo y yo tengo que despejar esto que está aquí arriba, como esto está dividiendo, lo tengo que pasar a multiplicar acá. Entonces multiplico 15 por 0,75. ¿Cuánto da eso? 15 por 0,75, o sea, 15 kilómetros por hora por 0,75 horas igual XB menos XA, ¿cierto? Menos XA, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué hago aquí? Cancelo. ¿Qué cancelo? Las horas. ¿Esta hora se va con esta hora? Sí. Esta hora se cancela con esta hora y me queda solamente en kilómetros. 15 por esto me va a dar al final ¿cuánto? Me va a dar al final 11,25. 11,25 kilómetros. Eso viene siendo XB menos XA. ¿Listo? Entonces sería así. XB menos XA sería 11 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta. ¿Ok? En realidad todas las preguntas se basan con respecto a este mismo o esta misma fórmula. ¿Ok? A esta misma fórmula. Reescribo nuevamente las cosas que me dan, los datos que me dan y lo que me sobre, pues lo despejo y lo envío a multiplicar o a dividir. Todo dependiendo de cómo sea. ¿Ok? ¿Claro hasta el momento? ¿Sí quedó claro?